nosotros les consideramos gente un poco extraña, un poco salida de sí misma, medio locos, no en contacto con la vida normal. Es una manera de luego tampoco atender y dar la importancia que tiene a su enseñanza. Más bien tenemos que cambiar la manera de pensar y de enfocar sobre los místicos. Los místicos son personas normales, de carne y hueso, y que por haber tenido algunas experiencias, algunos de ellos, de locuciones o de arrobamientos o de éxtasis, todo eso no hace que pierdan su contacto con la realidad. Especialmente Santa Teresa es un ejemplo claro de esto, de un realismo a carta cabal. Pero los místicos en general, y me baso para ello en afirmaciones de Michel de Certeau, francés, son aquellos exploradores intrépidos que no se cansan nunca de caminar y los que se arriesgan llenos de confianza y amor a descubrir la tierra desconocida del misterio de Dios. Recordamos cómo el pueblo de Israel, por mandato de Dios, envió unos exploradores antes de intentar conquistar la tierra prometida y vinieron con informaciones espléndidas sobre la tierra que el Señor les había prometido, pero conscientes de que ellos eran muy poca cosa como para entrar allí y derrotar a sus habitantes. Pues los místicos son aquellas personas arriesgadas, comprometidas, que tratan con la ayuda de Dios de penetrar en su misterio y que luego nos sirven a nosotros de guías y de ayudas para poder progresar en el camino del encuentro con Dios hasta el abrazo definitivo. Los teólogos, dice este autor francés, se parecen más bien a los cartógrafos que van detrás de ellos intentando trazar con temor y temblor un mapa que permita orientarse en lo infinito. La labor de ambos es necesaria, es complementaria, pero ya veis que la labor más dura les está encomendada a los místicos. Santa Teresa de Jesús, mística de la experiencia de Dios. A la hora de publicar ese librito que publiqué este año, tuve que fijarme en algún aspecto concreto que fuese como el hilo conductor para no sumar cosas y cosas inconexas entre sí. Y escogí precisamente este tema que es maestra de la experiencia de Dios. Porque si hay algo que caracteriza a Santa Teresa es que no es una mística y una doctora de la Iglesia que se haya formado intelectualmente en ninguna universidad ni en ninguna academia, sino que teniendo una buena cultura general debido a la familia en la que nació, ella dice expresamente que ha recibido 3 gracias de parte de Dios. Primera, de vivir unas experiencias de encuentro con Dios. Segundo, de alguna manera, en la medida de lo que una persona humana puede hacer, comprender lo que ha vivido. Y tercera, y no menos importante, darlo a conocer a los demás. Entonces hay otros místicos que quizá vivieron más intensamente que Santa Teresa algunas cuestiones del encuentro con Dios, pero reunir esos 3 dones en una misma y única persona es una característica importante de Santa Teresa. Ella dice expresamente que no quiere comunicar teorías, sino que lo que quiere comunicar son experiencias y vivencias. Dice así: de lo que no hay experiencia, mal se puede dar razón cierta. Las moradas. En el libro de la vida, no diré cosa que no la haya experimentado mucho. Lo que dijere lo he visto por experiencia. Por lo tanto, no se preocupa tanto de teorizar y de conceptualizar, sino de expresar de algún modo directo lo que ella ha vivido y lo que ella ha podido experimentar. Teresa de Jesús convence porque habla de corazón a corazón y escribe sobre lo que ha experimentado.
No trata de ilustrar nuestra inteligencia, sino de despertarnos al amor de Dios. En sus escritos, Teresa mira a los ojos del lector, le interpela y algunas veces le empuja a las profundidades de sí mismo y otras a alturas inefables. Pero también le acompaña en sus momentos de aridez espiritual y en el caminar de todos los días, en el trajín y los trabajos que todos experimentamos. Ella se ha vaciado de sí para llenarse de Dios, está enamorada de Cristo y no busca otra cosa que ayudarnos a ser receptivos a ese amor. No ha llegado a ese enamoramiento de Jesucristo sin búsquedas y noches oscuras. Después de año y medio sin oración y experimentando dramáticamente su mediocridad. El encuentro con Cristo muy llagado, según dice ella, fue el comienzo de una nueva vida para Teresa, de otra forma de vivir. Lejos de caer en el intimismo, el encuentro con el amado abrió su mente y su alma de tal modo que sintió la necesidad de escribir sus vivencias y de fundar nuevos conventos. Teresa no deseaba fenómenos extraordinarios y se sentía profundamente contrariada cuando ocurrían en presencia de otros. No solo no los provocaba, sino que acontecían a su pesar y se preocupaba mucho de no exagerar los hechos. El padre Tomás Álvarez, carmelita, indudable especialista en Santa Teresa, nos dice esto para que veáis que no invento. Teresa está en contacto y actitud de resistencia a los fenómenos que padece y que por fin se le imponen. Ajena a toda complicidad, consciente o subconsciente, ella resiste hasta sucumbir a lo que misteriosamente se lo produce, pues ella no lo produce, lo recibe. Y sus resistencias no son represión, ni conocía previamente ni deseaba nada de eso que le sucede. Por otra parte, para que veáis hasta qué punto es realista Santa Teresa, cuando las monjas, sus monjas, pretendían de algún modo exaltar y poner un poco por encima del común de confesores a las monjas que tenían arrobamientos o visiones, ella decía: el criterio para saber quién es una buena monja es aquella que mejor cumple la voluntad de Dios. Lo demás es accidental. Etapas en la vida de oración de Santa Teresa. Si decimos que Santa Teresa es maestra de oración, pero no por lo que sabe y por sus estudios, sino que lo que trata es de comunicar su experiencia, es muy importante ver cómo se ha desarrollado su vida de oración. Y en este sentido se pueden distinguir tres periodos o tres etapas. Primero, la etapa de la infancia, que es una etapa de oración fácil y espontánea. Desde niña aprendió las primeras oraciones en el seno de la familia y ya después de una larga experiencia de oración, ella reconoce: comencé a tener oración sin saber qué era. Como muchos de nosotros, de niños empezamos a rezar con nuestros abuelos, con nuestros padres, en la iglesia, y no sabíamos muy bien qué era oración, pero sí que hacíamos oración, sí que rezábamos y orábamos. Desde esta oración de la infancia, ya su oración era inequívocamente cristocéntrica. Procuraba, recuerda ella misma, lo que más podía traer a Jesucristo dentro de mí presente, y esta era mi manera de oración. Había sido yo tan devota toda mi vida de Cristo, y después del desvarío pasajero que cuenta en el capítulo 22, vuelve al estilo primitivo de oración. Y así siempre tornaba a mi costumbre de holgarme con el Señor, en especial cuando comulgaba. Recuerdan que su padre, en un momento en que ella ya había perdido a su madre y que andaba también un poco perdida con compañías que no le convenían mucho, decidió internarla en el colegio de Santa María de Gracia. Y decía ella que por aquel entonces era enemiguísima de ser monja, pero tuvo la suerte de que coincidió con una monja que le fue poco a poco introduciendo en la oración y terminó al final ingresando en el monasterio de la Encarnación
y allí en esta etapa pues se procuró libros que exponían la meditación metódica y se propuso tener una hora de oración silenciosa cada día. Pero para que veáis también y para que veamos que los santos y los místicos no se vienen del cielo preparados, pues también ella cuenta de sus dificultades en la oración allá en el monasterio de la Encarnación. Muchas veces, algunos años, tenía más cuenta con desear se acabase la hora que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba el reloj que no otras cosas buenas. Así que le pasaba como a nosotros de seminaristas, que estábamos pendientes del reloj a ver si se terminaba pronto el tiempo de meditación. Segundo periodo, muy importante para nosotros porque muchas veces nos hemos preguntado ¿y por qué yo no progreso en la oración? ¿Y por qué parece que un año y otro año y no avanzo? Y a lo mejor nos puede pasar lo mismo que le pasó a Teresa de Jesús, por eso vamos a escuchar un poco cómo nos cuenta ella su situación y cuál es lo que le llevó a tales desmanes. Durante no menos de 18 o 20 años, son años, se sentía incapaz de recogerse sin el apoyo de un libro de meditación, especialmente del Evangelio. La oración se convierte en el dolor más grande de su vida y llegó incluso a abandonar la oración. Estuve 1 año y más sin tener oración. Bueno, creo que hay que advertir que Teresa de Jesús no era una mala monja en la Encarnación, era una buena monja. Lo que pasa es que pues, se adaptó al estilo de vida que había allí y de alguna manera eso le sirvió a ella para justificarse. Y es ¿por qué yo tengo que ser una monja que se dedica especialmente a la oración y se toma la vida en serio? Yo no tengo por qué ser más orgullosa que nadie, yo voy a ser una monja como las demás. Y entonces ese ser una monja con las demás pues le llevaba a la mediocridad, que es lo que superó en ese momento que llamamos la conversión definitiva de Santa Teresa. ¿Por qué tenía dificultades en la oración? Primero, porque se empeñó, según la época, en convertir la oración en un discurso intelectual y en un razonamiento. Y a ella no se le daba eso. Entonces, a veces también nosotros nos empeñamos en hacer de la oración algo muy intelectual, que se queda por aquí, pero que no llega aquí al corazón y que no nos reporta una amistad y un conocimiento mayor de Jesucristo, una entrega a Él. Sabemos más, discurrimos más, hacemos ejercicios muy importantes, pero intelectuales. Y también la insubordinación de la imaginación. Ya sabéis que Santa Teresa la llamaba la loca de la casa, y el ponernos a orar y justo nos acordamos de casi todo lo que teníamos que hacer y que no tenía nada que ver ahora con el momento de oración, se nos ocurre cómo arreglar determinadas situaciones, qué le tengo que decir a este o al otro. Lo mismo le pasó a Santa Teresa. Segunda causa de por qué no progresaba en la oración, dice ella, por la incoherencia manifiesta en su propia vida. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. No es que se trate nada del 6º mandamiento ni del 5º, es, podríamos decirlo ahora con lenguaje de nuestro tiempo, que se dedicaba a cosas mundanas en vez de a atender al Señor y contemplar al Señor. Entonces quería hacer esto que también nosotros lo queremos hacer y por eso nos falla la cosa, como le falló a ella. Por una parte queremos entregarnos a Dios, pero por otra parte no queremos dejar el mundo. Cuando estamos con Dios nos acordamos del mundo y no nos satisface la oración. Cuando estamos en el mundo nos acordamos de Dios y tampoco nos satisfacen las cosas del mundo. Santa Teresa vivió esto muy agudamente y el principio de su progreso en este camino de la oración fue, por una vez, romper ese círculo vicioso y entregarse al Señor. Con eso que ella dice, una muy determinada determinación. Tomó la decisión
de que se iba a entregar al Señor y que iba a escoger este camino de la oración que el Señor le señalaba, pese a quien pese, vengan las dificultades por donde vinieren, así lo dice ella de una manera rotunda. Y por otra parte, pues también influyó, según ella, el que le faltaban maestros que la acompañasen. Estaba todo el daño en no quitar de raíz las ocasiones y en los confesores que me ayudaban poco, porque yo no hallé maestro, digo confesor que me entendiese, aunque le busqué. En 20 años después de esto que digo. Por otra parte, la falta de ambiente de exigencia en su comunidad. Lo dice ella muy discretamente para no echar la culpa a sus hermanas, pero dice, alguna, se entiende, culpa tiene no estar fundado el monasterio en mucha perfección. Recordáis que el monasterio de la Encarnación, en aquel momento en que está Teresa de Jesús, son más de 100 monjas, hay monjas con vocación, hay monjas con mediana vocación y hay algunas monjas sin ninguna vocación que a veces estaban con sus criados y que allí había un tráfico y un jaleo de gente que entraba y que salía, hombres, mujeres, niños y militares, todos. El tercer periodo es cuando tiene lugar la conversión que llamamos definitiva de Santa Teresa, ocurrida en el año 1554. Comienza una etapa de oración que pudiéramos llamar mística y que se caracteriza pues, por lo que ella recoge en eso que conocemos como la definición de Santa Teresa, de la oración, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces a solas, tratando a solas con quien sabemos nos ama. Como veis, para hablar de oración, Santa Teresa escoge una realidad entrañablemente humana como es la amistad. Esto ya nos sitúa en otro ámbito y en otro tema muy distinto del discurso, de la razón por encima de todo, la oración como discurrir, sino que va a enfocar la oración desde el punto de vista del amor. Ella dice expresamente que no toda la gente tiene cualidades como para discurrir, pero todos están capacitados para amar y con eso quiere decir que están capacitados para la oración. La amistad se basa en la elección personal. Los hermanos se nos dan, pero los amigos los escogemos. Entonces esto nos indica que Cristo, que quiere ser nuestro amigo, ella le llama el amigo que no falla, el amigo por excelencia, pues ese amigo nos ofrece su amistad, pero no la impone. Y entonces nosotros tenemos que aceptar la amistad con Jesús. Y luego es un amigo paciente, todos podemos dar fe de ello, de cómo aguanta hasta que nosotros respondemos, cuando luego titubeamos, cuando nos detenemos y no queremos progresar en el camino de la oración porque vemos que se nos complica la vida, y vuelve a tener paciencia y nos da oportunidades nuevas, pero es una amistad en la que Cristo es el que toma la iniciativa. La iniciativa no viene de nosotros, sino que el Señor siempre se nos adelanta. Por otra parte, la amistad con el Señor, como toda amistad, no es algo estático, sino que es algo que se mueve, que cambia, y puede cambiar para bien y crecer la amistad. Todos tenemos experiencia de cómo un amigo que al principio, o amiga que al principio era amigo sin más de los muchos que tenemos, luego el trato frecuente, la confianza del uno en el otro, el haber compartido momentos difíciles y momentos de gozo, el que el otro te confíe cosas que no confía a nadie y que no se las dice a nadie, pero te las dice a ti, todo eso hace crecer en la amistad de tal manera que el amigo que solamente era amigo pasa a otro círculo que es el de los amigos íntimos. La amistad puede crecer, pero la amistad también se puede deteriorar.
Y si los amigos no tratamos convenientemente y frecuentemente, pues resulta que poco a poco esa amistad se va enfriando y resulta que al final, pues ya de la amistad propiamente lo que queda es un recuerdo, seguramente grato, pero que no significa gran cosa. Al describir la oración como amistad con el Señor, pues supone que hay dos interlocutores activos. La oración no es solo cosa nuestra, sino que es diálogo entre dos personas, Cristo y nosotros. La oración así no es puro reconcentramiento, ensimismamiento, sino que se escucha de alguien que me habla. Yo creo que todavía en nuestras comunidades no hemos enseñado que la oración es ante todo escucha de Dios que nos habla y de su palabra. Y por otra parte, por este camino resolvemos un tema también importante que es: ¿esto que yo vivo en la oración es algo objetivo o es algo que yo me fabrico y son sueños míos? Cuando yo escucho la palabra de Dios hay algo objetivo, porque la palabra de Dios está recogida en la Sagrada Escritura. Yo escucho y muchas veces escucho lo que no quiero oír, lo cual quiere decir que no es fabricación mía. A veces vamos nosotros al Señor pidiéndole que bueno, que ya está bien, o que nos deje estar enfadados con no sé quién que nos ha hecho una jugada, y lo que oyes allí en la oración y en los textos sagrados es otra cosa que nos habla del perdón, de la paciencia. Estando muchas veces tratando a solas, la oración para Santa Teresa fundamentalmente es estar con el Señor. Y es tan conocedora de la limitación humana y de nuestra fragilidad que dice que muchas veces es querer estar en tan buena compañía, porque luego nos distraemos, se nos va o no sacamos tiempo. Con este acento en el querer estar, advierte el padre Maximiliano Herraiz, también carmelita, especialista en Santa Teresa, toca la esencia de la oración desde el hombre y responde radicalmente a un problema explícita o implícitamente presente en la conciencia de todos los orantes, el de las distracciones y sequedades. Es que ¿qué me pasa a mí que me distraigo? En el fondo Santa Teresa lo que dice es: no te preocupes demasiado de las distracciones y de los momentos de sequedad, tú estate con el Señor, ponte a tiro del Señor, déjate mirar por Él. A propósito de esto, me llamó poderosamente la atención el que el Papa Francisco, lo recordáis también muy bien, cuando en la primera entrevista que le hacía el director de la revista La Civiltà Católica de los jesuitas, le preguntó, para entrar un poco en temas, sin más preocupaciones, dijo: bueno, ¿y Jorge Mario Bergoglio cómo se definiría a sí mismo? Y le saltó como un cohete el Papa: yo soy un pecador. Le dejó al buen hombre sin respiración y cuando ya se repuso un poco, le añadió: sobre el cual se ha posado la mirada misericordiosa de Dios, y por eso pues soy lo que soy y soy hijo de Dios. Pero esta conciencia de ser pecadores, pero sobre los que se ha posado la mirada de Dios. La mirada de Dios no es como nuestras miradas, es una mirada que cambia, que transforma radicalmente la vida. Por eso ese estar con el Señor no es un estar que no reporte cosas buenas, sino que de algún modo es dejar que el Señor, por medio de su Espíritu, nos cambie, nos transforme. Estar con el Señor es también, y con el amigo, para Santa Teresa, pues es estar con aquel con el que podemos hablar de todo. Y ella lo dice expresamente. Ahora, como me he saltado un punto, seguramente no lo encontraré. Lo encontré, para mi desgracia. El alma puede presentarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle por sus necesidades, quejársele de sus trabajos,
ante el Señor, y en la oración también nos podemos presentar al Señor nuestras quejas. Alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Cuando habla aquí de oraciones compuestas, no quiere decir oraciones subordinadas, sino que lo que quiere decir es ese estilo de orar que es oh beatísima no sé quién, oh santísimo, esas oraciones hechas, ya terminadas, completas. No es que las desprecie ni mucho menos, pero dice que eso no es lo normal de la oración, que lo normal es un trato de amigo a amigo y por lo tanto puedes hablar con el Señor los temas que hablas con un amigo. Puedes comentar y gozar con lo positivo, puedes quejarte si le ves que te aprieta un poco. Hace falta también soledad y silencio para la oración, para poder estar con el amigo. Dice ella que hay que acostumbrarse a la soledad porque eso es gran cosa para la oración. La amistad busca el encuentro, la presencia explícita. Estar con alguien es compartir con él tanto alegrías como penas. La soledad no es ausencia, sino presencia continuada y perseverante. Mantenerse en la presencia del amigo, escuchando, llamando, pidiendo, agradeciendo. Para que la amistad cuaje hay que estar juntos. Juntos y a solas quieren estar frecuentemente los verdaderos amigos por exigencia interna de la misma amistad que no quiere espectadores. Los amigos, cuando tienen que intercambiarse cosas muy íntimas y cosas que no comunican a nadie más que al amigo íntimo, no quieren que haya allí compañías y espectadores. A solas tampoco quiere decir ensimismamiento, sino decirse y escucharse el uno al otro, con palabras o sin ellas, pero sin testigos. En la soledad se saborea mejor la presencia de Dios y podemos captar mejor su voz y las inspiraciones del Espíritu. Para dos que se quieren, y lo podemos ver cada día en los novios que están muy enamorados, se pasan todo el día, toda la santa tarde juntos. Tardan 18 años en despedirse porque primero se despiden, pero es la primera vez, luego siguen, luego le acompañan hasta la puerta, luego se entretienen en la puerta, por fin ya se separan, pero al poco tiempo de separarse se llaman por teléfono. La amistad requiere presencia y entonces cuando nosotros no echamos de menos la oración y no echamos de menos al Señor, pues es que todavía nos queda mucho por progresar en el camino de la amistad. Con quien sabemos nos ama. Saberse amado es la fuerza que pone en marcha hacia el encuentro amistoso. Como hemos dicho, el concepto de amistad es el más apto y adecuado para definir la esencia de la oración cristiana, según Santa Teresa. Pero advirtamos una vez más que la iniciativa es siempre de Dios y es enteramente gratuita, excluyendo todo posible mérito por parte del hombre. La oración es una respuesta al amor de Dios que nos precede. Cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece otra cosa que nos estemos con Él. Así que solo con que la oración te reporte el saber que Dios te quiere y que además parece que te ruega, que nos ruega el que le dejemos entrar en nuestro interior, en que le dejemos entrar porque Él quiere cenar con nosotros, como dice la Escritura. La verdadera amistad es comunión recíproca, intercambio de amor y de conocimiento, diálogo y comunicación personal. Implica y exige confianza mutua, sinceridad, apertura, transparencia y sobre todo donación de uno mismo. La clave de la felicidad es saberse y sentirse amado. En la oración experimentamos sobre todo eso que es que Dios nos ama incondicionalmente, tal como somos, que no nos ama porque seamos buenos, sino que nos ama para que seamos buenos, que es otra cosa. La verdadera oración no es un medio, por muy importante o necesario que se considere para la vida cristiana o espiritual, sino la vida espiritual misma y en ejercicio.
No oramos para obtener no sé qué cosas o para encontrar la paz y la tranquilidad como es su objetivo preferente de los métodos orientales de oración. Nosotros oramos para estar con el Señor y no tenemos ningún interés concreto de nada, lo que Él quiera. La vida de oración como la amistad es un camino que comienza en un determinado momento de la vida, pero que puede progresar de día en día. A mi parecer, dice la santa, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Para amarle más, para darse sin cesar, para obrar y actuar. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Santa Teresa creyó de verdad en la oración y dice, como recordáis en el libro de las moradas, que en el castillo interior se entra, la puerta de entrada es la oración. Que el que se entregue a la oración con toda su alma, que progresará mucho en el encuentro con Dios, porque la oración es el camino, según ella, imprescindible para el trato con Dios. Como es trato de amistad, dice ella también concretando, tratad con Él, con el Señor, como con Padre y como con hermano y como con Señor y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que Él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. Incluso cuando habla de cómo Cristo tiene que ser siempre el centro de la oración, este tema a Santa Teresa de Jesús le costó algunos disgustos. Había algunos que decían por aquel entonces que bien, que lo de Cristo y lo de tener necesitar ver unas imágenes o unas estampas o esas cosas, que eso era para el primer momento de la vida de oración, pero que luego ya cuando se ascendía más valía prescindir de esas cosas y directamente con el Señor. Teresa de Jesús dice una y otra vez, defiende a capa y espada que necesitamos a Cristo y las imágenes de Cristo y representarnos a Cristo. Entonces va describiendo en qué momento conviene fijarse en Cristo y en una determinada situación. Si estáis con trabajos o tristes, miradle camino del huerto, o atado a la columna lleno de dolores, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus amigos, desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por él, helado de frío, puesto en tanta soledad que el uno con el otro os podéis consolar. O miradlo cargado con la cruz, que aún no le dejaban hartar de huelgo. Él os ha de mirar con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores para consolar los nuestros, solo porque os vais vos con él a consolar y volváis la cabeza para mirarlo. En el camino de perfección, capítulo 26, número 5. La oración, y ya termino porque veo que estáis muy atentos y no quiero que os distraigáis. La oración es camino para conformarse con la voluntad de Dios, para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. En lo que está la suma perfección no está en regalos interiores, ni en grandes arrobamientos, ni visiones, ni en espíritu de profecía, sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios que ninguna cosa entendamos que quiere, que no la queramos con toda nuestra voluntad y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo que lo quiere su majestad. Yo creo que uno de los momentos en los que Teresa de Jesús expresa eso con más fuerza y con más belleza es un poema del que os leo algunas estrofas. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza,
Dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?